Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todas nuestras auditoras y auditores. Obviamente no soy Marco Enrique Ominami, sino que habla Patricia Morales. Exacto. Patricia Morales, directora ejecutiva de la Fundación Progresa. Estoy acá reemplazando a Marco, es un gusto. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Este es un programa especial de jóvenes políticos. ¿De quiénes estamos? Me estoy incluyendo, habrán notado, llamados a renovar la política. Están con nosotros Farid Seleme, presidente de la Juventud del PPD, Partido por la Democracia. Está también un amigo, José Manuel Ruiz, porque compartimos otros foros también, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Hola, Pati. Y tenemos a Ricardo Godoy, que es vicepresidente del Partido Progresista, y les vamos a contar que en el partido tenemos una cuota jóvenes, a pesar de que ahora además también tenemos una coordinadora estudiantil progresista. Y está en camino Karina del Pino, y le mandamos saludos desde ya. Necesito acá apoyo de género. Femenino. Y para todos quienes quieran opinar, hacer preguntas, lo que sea, los invito a participar a través de nuestro Twitter, @cambio de switch, y hacer llamadas, porque acá tenemos una sección justamente para hacer llamadas y responder en vivo y en directo. Tenemos dos teléfonos. El primero es el 29 77 15 79 y el segundo es 29 77 15 80. Y aprovecho, como no, de darle las gracias a Café del Autor por su rico café progresista y sus ricas galletas. Los invito también todos a visitar el Café del Autor. Partamos, chiquillos, entonces. Bueno, hay varios temas que íbamos a hablar. Teníamos la idea de hablar de lo que ha pasado sobre ley de financiamiento, de transparencia, pero antes que nada yo quisiera un poco saber cuál ha sido la experiencia de ustedes en materia de ser joven en política, pero desde al interior de los partidos, porque efectivamente cuando se fundó el Partido Progresista, nosotros teníamos todo este debate interno bastante genuino, a saber si correspondía crear una juventud progresista o era mejor la ley de cuota, en fin. Pero más allá del instrumento propiamente tal, la pregunta es, yo obviamente no se trata que vayan haciendo autocríticas de sus partidos, sino más bien cuál ha sido su experiencia de lo difícil, fortalezas y debilidades, de qué tan difícil es hoy día construir un camino, considerando que la política es la actividad, es casi contracultural hoy día meterse en un partido político. Farid. Mira, yo primero gracias por la invitación. Yo creo que partimos de un momento crítico, y no hablo solo desde la juventud del PPD, creo que es un relato que se transmite en todas las juventudes políticas. Según la 7ª encuesta nacional del INJUB, los jóvenes que militamos en partidos políticos somos el 1,1% de los jóvenes. O sea, yo siempre digo que somos como ornitorrincos albinos con una raya roja en la frente. Somos una cosa muy rara, digamos, una seres humanos en peligro de extinción. Yo creo que cuando tú analizas ese panorama general, que no es muy distinto a lo que pasa en buena parte de las democracias liberales del mundo, tú no puedes echarle la culpa a los jóvenes que no participan, sino que tienes necesariamente que mirar cuáles son las prácticas que están atemorizando a los jóvenes de ingresar a los partidos políticos. Y en ese sentido nosotros, al menos desde la juventud del PPD, nos planteamos el desafío. Nosotros asumimos el 7 de noviembre, hace poco rato. Felicitaciones. Muchas gracias. De ir cambiando esas lógicas y de alguna manera irnos conectando con las necesidades de esta nueva ciudadanía empoderada, mucho más horizontal, esta generación que viene de la movilización del 2006 y que es la misma generación que cerró las calles el 2011 y que se organiza de una manera distinta. Los partidos políticos tradicionales representan la organización de manera vertical, representan el poder vertical. El partido político todavía está con esa imagen del político que se sube a un podium y le dice a la sociedad qué es lo que hay que hacer. Y estamos en un cambio epocal, por tanto, no es que los cambios ocurran de un día para otro, sino que son procesos, y ahí nos enfrentamos con una disyuntiva dentro de nuestros mismos partidos. Entonces, nuestro desafío, al menos desde la juventud del PPD, es primero reformular la estructura. Nosotros hemos dicho, vamos a cambiar los estatutos de la juventud que están absolutamente anquilosados, si bien no son del año 2005, es decir, no son de épocas prehistóricas, pero el cambio evolutivo de la sociedad ha sido tal que es necesario hoy día reformularlo. Para tener militancias temáticas, para tener participación más horizontal, estamos pensando en el voto electrónico, estamos pensando en cómo las tecnologías también se suman al trabajo de la juventud y convocar. Yo creo que es importante transmitir el mensaje. Hoy día
hay una brecha de desafección política, porque quienes militamos somos el 1%, pero quienes participan de alguna organización social que quiere cambiar la realidad son el 50%. Entonces, entre ese 1% y ese 50% es la tarea que tenemos que realizar. Justamente, José Manuel, tú apuntabas acá, Farideh, a este 1%, a este 50% que sí tiene ganas de actuar desde una plataforma, simplemente siente que el partido político es quizás la última de las plataformas, la última de las opciones. Entonces, más allá de las ideas de cada partido, ¿qué se hace para convencer a la gente de lo fundamental que es la política y los partidos políticos? Porque es la institucionalidad. Porque a mí me pasa todos los días que como presidente de partido me dicen que fantástico, bien, ya que van a crearon el partido, suerte, pero un poco los apoyamos, pero hagan la pega, ¿no? porque todos entendemos que los partidos es una... ¿Cómo se hace para explicarle esto a la gente? Yo creo que tienen... Muchas gracias por la invitación, Pati. Yo creo que tienen que ver con... Como decía Farid, yo lo tomo como tienen que haber nuevas formas de organización hoy día en política que sean más abiertas o más atractivas también para el mundo que hoy día vive y al que intentamos convocar. O sea, yo creo que los partidos y todas las estructuras partidarias se quedaron un poco anquilosadas en prácticas que hoy día son bien inentendibles. Por ejemplo, es raro que te diga un político que quiere convocar más, que quiere sumar más, que quiere que los jóvenes participen más cuando no quiera cambio al binominal. O sea, es muy raro, porque al final las formas hoy día de aproximarse al poder de la clase política en general o de hace mucho tiempo son cada vez más restrictivas y buscan ser restrictivas de manera de que el poder se mantenga en cierto nivel de personas, y es legítimo que así suceda, pero tienen que entender esas personas que quieren seguir manteniendo ciertas cuotas de poder, que si no están abiertos a competir, probablemente va a ser mucho menos el interés por participar de estos espacios. Y lo segundo, que yo creo que también son esfuerzos que muchas veces se dejan de lado. Yo creo que Chile está falto de un esfuerzo importante por reactivar la educación cívica. Creo que este poco interés de los jóvenes, claro, en parte es por el no atractivo de los espacios en los que se puede participar, más allá de ser un efecto también social bastante amplio, no solamente que sucede en Chile, pero también porque nosotros no hemos sido capaces de poder traducir todo lo que es este sistema político y los beneficios que pueden tener también a la gente, o sea, de poderse educar cívicamente, de poder demostrarle también a las nuevas generaciones por qué es que nos interesa que participen y por qué deben participar también para que Chile se desarrolle y prospere. Ricardo, desde el PRO, cuéntanos ustedes cuál ha sido la estrategia que han tratado de desarrollar para explicarle a la gente, bueno, no solo la creación de un nuevo partido y lo que significa, pero sobre todo cómo aproximarse a los jóvenes, sobre todo porque parte del debate interno que tenemos los progresistas es que las representaciones en las universidades, en la Federación de Estudiantes están súper instaladas. Es muy difícil crear ahí nuevos referentes políticos. Sí, yo partiría del ADN del Partido Progresista, que nace con la campaña presidencial de Marco Enrique el 2009, cuyo discurso fue jóvenes y protagonistas, jóvenes al poder. Y ese discurso, después de la presidencial, nosotros tratamos de implementarlo o llevarlo a cabo en el Partido Progresista con una nueva mirada cultural respecto al rol de los jóvenes dentro de un partido. Y por eso lo primero que tratamos de hacer es hacer una política contracultural, que era no tener juventud y tener una única estructura de jóvenes y adultos en donde los jóvenes sí tuvieran real incidencia en la toma de decisión de los partidos. Porque a mí me tocó una vez escuchar, cuando yo era joven en la universidad, me tocó escuchar a un personero político que dijo, bueno, no se entienden las políticas públicas sin tener un doctorado o un posgrado que estén realizándola, diseñándola en el gobierno, y sin tener después a los jóvenes en la calle viralizándola, explicándola a la ciudadanía. Por tanto, a mí me quedó clarísimo cuál era el rol del joven en su perspectiva dentro de una construcción partidaria o incluso dentro del sistema partidario. El joven está llamado prácticamente a hacer la mano de obra barata dentro de los instrumentos partidarios y no a asumir un rol de conducción, no a asumir un rol protagónico, no incidir en la conducción real de un partido. Por eso ese primer cambio cultural que tratamos de hacer fue justamente lo que planteas tú, Patricia, que tiene que ver con la discriminación positiva en todos los cargos de representación interna del partido. Tribunal Supremo, Directiva Nacional, Consejeros Generales, Directivas Regionales, etcétera. Pero viene inmediatamente un segundo desafío que tiene que ver, bueno, ¿cómo te haces cargo entonces de viralizar, más allá de la institucionalidad, un espacio diferente ante los jóvenes? Y ahí yo creo que la principal ventaja que tuvimos los progresistas, quizás, que es porque era un aparato más o menos nuevo y que se mostraba atractivo por la novedad,
era justamente que no solamente veníamos con un discurso renovado, sino que le planteamos a los jóvenes también que dentro del espacio no solamente estaban siendo convocados a mirar la toma de decisión, sino que ellos eran activos dentro de la toma de decisión. Yo recuerdo las definiciones que tomamos respecto a los primeros proyectos de ley, donde muchos de nosotros estuvimos en el diseño de políticas públicas. Entonces, ese llamado que hicimos a los jóvenes de ser parte, de ser partícipe del diseño del orgánico del partido y el sentido que va a tomar el proyecto, yo creo que nos jugó mucho a favor. Ahora definitivamente cuando las orgánicas empiezan a crecer, se empieza a volver más complejo ir en este discurso contracultural, porque lo más natural para un joven es encontrarse en diferentes espacios con el presidente de la juventud de ese regional, con el delegado regional de la juventud de BP, etcétera, y esa es la interacción común que existe. Pero si uno escucha los discursos críticos que existen a nivel de juventud latinoamericana, por ejemplo, el último discurso que hizo Beatriz Telegón frente a la YUSI, la gran crítica de todas las juventudes socialistas, socialdemócratas, era la poca incidencia de los jóvenes en la toma de decisión de su partido. Los distanciados que estaban orgánicamente, la autonomía era tal la autonomía de las juventudes que no estaban incidiendo en la conducción de sus proyectos. Entonces yo creo que el desafío nuestro es justamente mostrar ese camino contracultural en tema joven y definitivamente ir de la mano de la praxis política y mostrar un camino dentro del sistema político que yo creo que lo que tiene más complicado también a todo el escenario, todo el espectro, que es la distancia se produce también porque la ciudadanía no le crea a la política, no le crea a los políticos. Entonces tú lamentablemente el momento que te haces parte del sistema, también te haces parte también de toda esa carga negativa que viene encima, sí, y eso le pasa también a todos los jóvenes. Eso lo hemos hablado varias veces, los costos los asumimos todos, los últimos llegados en los partidos políticos como los más antiguos. Yo entiendo entonces obviamente que acá las juventudes de cada partido están en un momento bien especial, porque el movimiento del 2011, el movimiento estudiantil o la efervescencia finalmente se cristaliza en la juventud, y por otra parte tenemos un sistema político que hace que las juventudes no estén tan articuladas o no ocupen el rol que debiesen ocupar acorde a lo que está pasando en la sociedad. Utilizando todo lo que hemos conversado y hablando un poco de las indicaciones que anunció la Presidenta de la República para un proyecto de ley sobre transparencia y financiamiento de partidos políticos. Ahí se plantean tres cosas. Se plantea por una parte todo que tiene que ver con gastos electoral, reducir el gasto electoral en un 50%, reducir los aportes individuales que puede hacer cada persona. Lo cito para explicarle a quienes nos escuchan, que es importante porque empareja la cancha entre quienes tienen grandes fortunas y menos fortunas, y es bastante obvio ahí el sentido de esa indicación. Luego tiene otra línea de trabajo que busca a regular en términos urbanísticos las publicidades, los carteles, cómo está hecho. Y hay un tercer capítulo que tiene que ver sobre el financiamiento de los partidos políticos. Yo quisiera saber cuál es la opinión que ustedes tienen de estas indicaciones, si es suficiente o que es débil o que hay que mejorar, etcétera. Farid. Yo creo que primero es importante que el gobierno haya reaccionado ante, si bien esto estaba en parte en el programa de gobierno, pero es una reacción ante los problemas que han habido con los aportes reservados, con el caso Penta, en el caso de la derecha de la UDI. Es importante porque el modelo neoliberal también permeó la política, y finalmente lo que tenemos hoy día, sin estas modificaciones, es un sistema de financiamiento de la política donde las empresas, donde los poderosos son los que mandan y permean la política. Y eso es brutal. Eso es brutal porque el Parlamento tiene que ser el lugar desde donde cada espacio ideológico se toman las decisiones en función del sentido común y no en función de los abusos, en función de las presiones que pueda ejercer un financista. Yo creo que es valorable el proyecto, primero porque el cambio del sistema binominal va a hacer que los distritos sean mucho más grandes, y para los jóvenes sería más difícil competir en los términos actuales que permite el máximo de gasto electoral. Por tanto, que se rebaje a la mitad es una cosa interesante que nos va a permitir competir en condiciones de mayor equidad. Que se eliminen los aportes reservados y se limite el monto de los aportes individuales de las personas naturales también es una buena noticia. Yo creo que efectivamente también es importante que avancemos hacia un financiamiento público potente de parte del Estado a los partidos políticos. Y esa es una discusión que va a trascender este proyecto de ley, que si bien puede avanzar en algunos aspectos, es una discusión que tenemos que dar y que tenemos que decirle a la ciudadanía por qué los partidos políticos son relevantes, para que la ciudadanía acepte que el Estado financia a los partidos políticos. Hoy día, efectivamente, los partidos ya no hacen los diagnósticos de la realidad social. Los diagnósticos los hace la ciudadanía, los hace la movilización. El año 2011 los partidos pasamos a ser irrelevantes, pero somos los partidos políticos quienes estamos en el núcleo de lo que es el diseño y la aplicación de políticas públicas. A resolver el problema. El 90% de la representación, en promedio, de diputados, de senadores, de alcaldes, de concejales, está en manos de militantes de partidos políticos.
Por tanto, yo le pregunto a la ciudadanía, ¿es relevante que hayan buenas personas, que hayan buenas prácticas, que hayan buenas ideas dentro de los partidos políticos que manejan el 90% de la decisión de las políticas públicas? Yo creo que sí. Y en la medida en que seamos capaces de hacer entender eso a la ciudadanía, vamos a poder, efectivamente, hacer que sea más válido que el Estado financie cada vez más a estas estructuras que son los partidos políticos. Si hoy día tú le planteas a la ciudadanía que financia a los partidos políticos con la baja credibilidad y aceptación que tienen, evidentemente sabemos cuál va a ser la respuesta. Por eso el camino es avanzar hacia explicar y hacia convocar y que la ciudadanía se tome también los partidos políticos. José Manuel, una pregunta. A nosotros nos ha generado mucho ruido dentro del progresismo. Obviamente reconocemos la necesidad de legislar esta materia y nos parece excelente que se reduzca el gasto electoral, todas las cosas que mencionaba, pero nos ha generado mucho ruido esta indicación tendiente a únicamente financiar partidos políticos que tengan representación parlamentaria, por varias razones. Primero que nada, porque hoy día, que en el fondo quienes legislan, los incumbentes, son quienes han sido electos con sistema binominal. Finalmente, de alguna forma la ciudadanía estaría financiando partidos. Estoy pensando más, no sé, en la UDI, en el caso de Marisela Santibáñez, que es primera mayoría, pero no fue electa por sistema binominal. Entonces hay como una cierta perversión. Y luego, porque finalmente es casi matar los partidos más chicos, porque finalmente con el nuevo diseño después de binominal sabemos que el corte, por así decirlo, que alguien va a tener que, en los distritos donde hay mayor representación, mayor cantidad de diputados, según el nuevo proyecto de ley, tú vas a tener que tener al menos un 11% de votos para tener un escaño. Eso significa que bien uno podría tener un partido en Chile de orden nacional que cumpla con toda la característica y que tenga un 10% de votos y que no tenga ningún financiamiento de la política. Entonces, hay otras experiencias comparadas que están mucho más avanzadas. ¿Qué te parece ese punto a ti? Que ciertamente es como parte del punto de la discordia, porque no se trata solo de regular la transparencia, sino mejorar la democracia. Y cuando hablamos de democracia, hablamos de representatividad. Yo te mentiría si te dijera que considero todas las variables que están insertas en ese debate. Yo entiendo que cuando se está planteando esto, y justamente cuando se generaba ese punto de discusión, era como un poco poner cortapisa a partidos que se crearan del día a la mañana y que recibieran financiamiento por parte del Estado. Y quizás pueden haber otros mecanismos para entender ese mismo y resolver ese mismo punto. Y sé que es un punto que se ha discutido no solamente por los partidos que están al margen del tema parlamentario hoy día. Y me tomo de otra cosa que yo quería decir recién cuando empezó a hablar Farid, justamente que entienda la gente que estas son las cosas más complejas de resolver, y no guste o no, porque justamente los que, como lo decías tú también, Pati, los que tienen que regular esto son los mismos que se ven involucrados. Entonces yo también pretendería, o sea, yo no siento que esto sea matar a los partidos que no van a tener financiamiento. Es cierto que uno genera una disparidad que tampoco es justa. Pero también no es menos cierto que hoy día es la realidad que también hay y al final lo que uno pretende también, o sea, una de las variables que tenemos para demostrar justamente la trascendencia de un partido y su relevancia es su representación, o sea, es justamente el ser representado. Y hoy día hay todos los partidos, en definitiva, obtienen financiamiento por otras vías. Entonces, y los candidatos presidenciales también. Entonces, yo tampoco creo que esto sea, o sea, por esta razón vayan a morir ciertos partidos. Pero también creo, y con eso coincido contigo, que es necesario revisarlo porque tampoco esta injusticia no sé cuánto contribuye. O sea, yo tampoco creo, yo prefiero que los debates en política sean en igualdad de condiciones, porque muchas veces las mismas condiciones que generan una cancha dispareja, bueno, son argumentos para aprovecharse en el debate y no seguir avanzando. O sea, a mí me molestaría un poquito que al final esto sea una razón de que haya otros partidos, incluso como el PRO, no por culpa de ustedes, sino que en definitiva no puedan sumarse a este debate de buena forma y no puedan aportar porque en definitiva se ven injustamente amenazados por la indicación que se está haciendo. Ricardo. Sí, yo comparto plenamente tu diagnóstico, Patricia, y además hay que ir más allá de la representación parlamentaria. O sea, hay un montón de partidos que quizás no tienen representación parlamentaria, pero sí tienen representación de alcaldes, de concejales, de core, etcétera, y que da cuenta de una representación mucho mayor. Por tanto, es limitar un poco el debate en torno al financiamiento solamente medido respecto a los congresistas.
Yo creo que el debate más de fondo que está instalado, atendiendo que hay mucho vacío y hay mucha discusión que dar respecto a la ley de financiamiento y que por suerte no se le puso urgencia y hay tiempo para dar una discusión seria en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado y ir a presentar, como ya lo hemos hecho Patricia en otras instancias, ir a presentar nuestra posición y dar cuenta de un debate que abra el abanico y la cancha hacia más transparencia, más democracia, etcétera, inclusión de parte de los congresistas. Pero yo creo que el debate más de fondo que tenemos que dar todo, y en esto yo creo que un debate transversal que no solamente incluye a los progresistas, sino también a los sectores más conservadores, es explicarle a la ciudadanía el valor de la política, porque al final del día, Farid, yo comparto plenamente tu diagnóstico, que a la ciudadanía le cuesta entender que cuando le cuesta subirse a un transporte de mala calidad, cuando tiene pensiones malas, cuando tiene una educación de mala calidad, cuando tenía un sistema de consultorios públicos, de salud pública abandonada, de mala calidad, tú le estés diciendo que vamos a destinar tantos miles de millones o cientos de millones para financiar a la política que para ellos es prácticamente gente que no tiene ningún vínculo ni con sus intereses sociales, ni siquiera con sus demandas, ni con su perspectiva de vida, etcétera, como un desarraigo total de la clase política con los sectores ciudadanos. Por tanto, ¿para qué financiarlo? Entonces yo creo que ahí el primer desafío es explicar el valor que tiene la política. Al final del día yo creo que lo que nos une como generación es a las juventudes, tanto adultos, jóvenes, etcétera, tiene que ver con una convicción respecto al rol de la política. La política tiene que ver cómo entendemos la ciudad, cómo entendemos lo público, cómo entendemos el bien común. Y esa mirada es la que nos lleva a ser parte de la política, es la que nos lleva a dar luchas por convicciones, porque nosotros creemos que ciertas causas son importantes para generar mayor justicia social, mejor entorno saludable, etcétera. Entonces, si no somos capaces de transmitir esa convicción, si no somos capaces de traducir también esa convicción en la praxis, demostrar que cuando vamos a empujar un proyecto de ley, ese proyecto de ley va a salir tal cual como lo prometemos, o que vamos a avanzar en una sociedad que la perciba en su cotidianidad que hay cambios reales, definitivamente la ciudadanía nos va a acompañar en este tipo de reformas que son culturales. Pero si tú en este momento le planteas a la ciudadanía, ¿saben qué? Queremos financiar a los partidos políticos, queremos financiar sus campañas, nos van a mirar y decir, ustedes están locos, o sea, ¿de qué están hablando? Yo creo que ahí está el principal desafío. Yo creo que el desafío, yo creo que también tenemos como generación, yo creo que la mayor convicción se ha sentido en los últimos años y en la última década desde nuestra generación, la generación del 2006, la que marchó en las calles, la generación que ha tomado parte en las marchas, la generación que ha sido muy crítica al sistema de partido, pero se ha hecho parte de él para hacer los cambios desde adentro. Yo recuerdo muy bien tus palabras, Farid, cuando estuvimos en la marcha por el matrimonio igualitario, en el escenario, que tú diste cuenta que la lucha era contra los conservadores transversalmente, y era una lucha cultural que tú también estabas dando desde tu trinchera. Por tanto, ahí yo siento que es el sentido que tenemos las generaciones jóvenes y también el impulso renovador que tenemos que darle a esta ciudadanía que está muy desafectada y con justa razón, porque hay definitivamente muchos años de historia de los cuales lamentablemente nos tenemos que hacer cargo nosotros sin haber sido partícipes de esa toma de decisión. Chiquillos, acá me hago cargo de un SMS que me llegó a mi teléfono, cambié de celular, entonces no sé quién es, pero me dice... Un aporte reservado. Sí, claro, me dice, a la ciudadanía, como dijo ese Lolo, no hay que explicarle nada, hay que escuchar y representar. Besos y abrazos. Pero me parece un comentario interesante, porque efectivamente... Yo creo que la ciudadanía está bastante empoderada en el sentido de que ellos, todos sabemos en realidad que la gente está mucho más informada y tiene clarísima la idea. Lo que pasa es que se ha instalado esta sensación de que la clase política no va a ser o capaz o no va a tener la convicción o ya no existe este ethos, no sé, este enamoramiento, como que se perdió un poco el sentido de la política. Entonces, yo entiendo que, yo no estoy segura que sea un tema generacional. Yo creo que es más que eso, pero sin duda que a nuestra generación nos va a tocar la difícil tarea de repolitizar en el buen sentido a los chilenos, es decir, explicarles que quizás sí lo estamos escuchando, sí estamos haciendo esfuerzos en ese sentido. Pero quiero llevarlos a un tema que ha sido súper polémico esta tarde, a propósito de justamente de un poco renovar la política. No sé si se enteraron que hoy día apareció en Twitter que el 11 de diciembre 6 diputados de distintos partidos de la nueva mayoría presentaron un proyecto de ley, una reforma constitucional que permitiría la reelección del presidente de la República. Es Claudio Arreagada, Cristian Campos, Guillermo Ceroni, Daniela Cicardini, Ramón Farías, Enrique Jaramillo, Felipe Letelier, Daniel Melo, Alberto Roble y Leonardo Soto. Y un poco lo que se ha criticado, sobre todo en redes sociales, es, primero que nada, si vamos a hacer un cambio constitucional, hablemos entonces del verdadero tema, que es la reforma constitucional.
Y luego empezaron a surgir las dudas de, bueno, si acá se busca la reelección de Michelle Bachelet o si realmente esto aplicaría para el próximo gobierno, porque se sabe que en Chile tenemos un problema y es que efectivamente ha sido un fracaso. Yo creo que todo el mundo coincide en eso, haber cambiado el periodo electoral de 6 años a 4 años, porque en 4 años tú no haces realmente un diseño a largo plazo, en fin, y el tercer año ya el gobierno está cojo. Pero el tema es, ¿qué les parece este proyecto de ley, el hecho de que salga en un periodo que estamos casi de vacaciones y que se prenda esta polémica que prendió en las redes? Ahí escuchaba un diputado de ese nomás. No sé en verdad qué es lo que habrá motivado. Yo 3 reflexiones sin tener mucha información. Lo primero es que si eso va en serio y si es un esfuerzo real, yo creo que la primera regla es que aplique para el próximo presidente, sea quien sea. O si no, tenemos el riesgo de entrar a... Como Uribe en Colombia. Claro, de entrar a un terreno que es bastante... que es el terreno de lo relativo, de que aquí uno, bueno, te podrán decir que no es por el presidente nomás que de ahora, de turno, de reelegirlo, o te podrán decir también que entra, Karina. Entra. Eso es lo primero. Lo segundo es lo mismo que tú, o sea, es efectivo que los 4 años no son suficientes y eso ha quedado demostrado. Vivimos en elección tras elección. Hoy día estamos en un año en que no nos ha ido muy bien en las encuestas como gobierno y la principal respuesta de la clase política, de los encuestadores, de los cientistas políticos es, bueno, ¿quién es el próximo presidente? Entonces eso ya es muy negativo. Y lo último, que yo creo que tiene que ver con el cambio constitucional, yo estoy de acuerdo en que hoy día que estamos en un momento en que pensamos que la nueva constitución es algo que está a la vuelta de la esquina, o sea que hay que trabajar para ello, que tiene que ser un proceso positivo. Yo también esperaría a que justamente estas discusiones sean parte de un todo más amplio. Eso, sin saber más, o sea, si esto tiene que ver con Bachelet y se desliza eso con la presidenta actual, yo creo que de plano lo descartaría, no porque sea ella, sino porque me parece muy malo que se... Claro, la señal... Farideh. Sí, mira, si me das medio minuto para rematar lo último del tema anterior. Yo creo que respecto al tema de que la ciudadanía está informada, muchas veces se habla desde lo urbano, desde la ciudad y desde las personas que tenemos acceso, no sé, a Twitter, a las tecnologías de la información. Te lo digo porque yo fui candidato a concejal en una comuna rural, Punitaqui, de la 4ª región, donde no hay redes sociales, Eso donde es no hay cierto. mucha información, y eso también Eso es parte de muy Chile, así, es y verdad. por tanto hay que salir a explicar de qué se trata la política y de qué se trata la actividad política. Respecto al tema del financiamiento de los partidos, yo creo que el Parlamento chileno hoy día representa una élite bien transversal, salvo contadas y aplaudidas excepciones. Por tanto, me parecería más razonable que el cálculo para ver a quién financiamos o no se diera desde el campo municipal, porque en las concejalías y en las alcaldías hay efectivamente una representación mucho más real de la sociedad chilena, y eso es admirable a simple vista. Sí, Uno va al sí. Parlamento y ves el tipo de personas Sí. que hay ahí y es una Sí, élite. sí. Por tanto, me parecería más razonable de esa otra manera. Respecto al proyecto de la reelección, yo comparto con Pepe, o sea, a mí me parece bien. Yo creo que 4 años sin reelección es insuficiente y hubiera sido más razonable, por ejemplo, que Bachelet hubiera tenido 8 años a que hubiera estado los primeros Sin 4 duda. años y Y después pues, 4 años otra cosa, y Piñera, después sí, Bachelet. claro. Pero sí o sí la regla de oro tiene que ser que no aplique para este periodo presidencial por una razón bien simple, que la presidenta Bachelet en campaña lo dijo, se lo preguntaron varias veces. Ella dijo, yo vengo por 4 años y yo no voy a aceptar que se presente algún proyecto de ley que permita mi propia reelección. Lo dijo en actos públicos, la vi. Entonces hay que hacer valer los compromisos con la ciudadanía. Gracias, Farideh. Vamos a ir a la pausa con Café del Autor, @Café del Autor en Twitter, que queda en Manuel Montt 334, los invito a ir, y nos vamos con el tema simetría de Haces Falso. Bonito tema. Invitamos a la Karina a entrar. Te amo de manera insensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de mi impaciencia,
Echa por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría. Quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría. Quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. No sé cómo te cuento del extraño monumento que en mis sueños se aparece y que cada noche crece. Ya no cabe en el espacio de mi mente, ya desborda la pared de mi inconsciente. Y como un pajarito que se ve en medio de un rito, tengo que tener cautela, no romper la frágil tela que te cubre y te protege de la gente que no tiene antena para lo que siente. Porque yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudémoslo en su simetría. Quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudémoslo en su simetría. Quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudémoslo en su simetría. Quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. ¿Buscas un apoyo a tu emprendimiento? Te invitamos a conocer Núcleo Emprendedor, comunidad y plataforma online de la Mutual de Seguridad, orientada a educar, informar y motivar a los pequeños y medianos empresarios del país para el desarrollo sustentable de su negocio. Visita www.nucleoemprendedor.cl o encuéntranos en www.mutual.cl. Cursos de perfeccionamiento para profesores. La Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a través de su unidad de formación continua, ha organizado una serie de cursos de perfeccionamiento para profesores de las áreas de artes visuales y educación tecnológica, entre otras, los que se realizarán durante el mes de enero de 2015. Mayores antecedentes acerca de estas actividades los podrá encontrar en www.uchile.cl/cursos o escribiendo al correo formacioncontinuartes@u.uchile.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Queridas auditores, auditoras y auditores, estamos de regreso en Cambio de Switch. No soy Marco Enrique Ominami, sino Patricia Morales, que estoy conduciendo hoy día y tengo el privilegio de estar con los presidentes de varias juventudes de distintos partidos. Se sumó Karina Del Pino, presidenta de la Juventud Socialista. Bienvenida, Karina, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Delfino. Delfino. Pero no importa. Bueno, perdón. Siempre es un error recurrente en todo caso. Ya, sí. no soy la Sí. única que está haciendo el loco, ya. Sí. Y está con nosotros también José Manuel Ruiz, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, Hola. y Farid Seleme, presidente del PPD, y Ricardo Godoy, vicepresidente de la Directiva Nacional del PRO. Hablamos en el primer bloque de varios temas, del rol de los jóvenes, Karina y tal, y ahora queremos hacer una especie de balance de año político de los grandes hitos. Son varios los temas que quiero tocar. El primer hito es obvio, es la reforma educacional. Está la duda, justo hoy día de hecho, porque se está votando o terminando de votar, sobre
¿Qué va a pasar finalmente con el lucro, con los arriendos, con la segregación? ¿Qué tanto se transó o no se transó con el espíritu inicial de lo que fue el proyecto que encabezó, llamémoslo, el movimiento juvenil? Y que de alguna manera nosotros encarnamos, más no sea por tema generacional. ¿Cuál es tu visión al respecto, Karina? Mira, yo creo que se rescata primero que todo de que se haya abordado el tema educacional de una forma mucho más compleja que en años anteriores. Hasta el año 2006 nunca se había hablado de educación en serio. Y el problema educacional no se produce en los últimos años, sino que se viene produciendo una debacle de la educación pública ya hace bastantes años. Y las brechas se han ido incrementando año a año en un sistema que nos viene sumido desde la dictadura, que se establecieron los pilares fundamentales de la educación que rigen hasta el día de hoy. Y si bien se ha avanzado en términos de cobertura u otras medidas o políticas públicas, lamentablemente las brechas siguen existiendo, y eso fundamentalmente porque el modelo final se basa en la competencia entre los distintos establecimientos. Y creo que ahora, con esta reforma, sí se ha discutido sobre educación, y yo quiero primero rescatar de que a pesar de haber ganado con un 62% y a lo mejor siguiendo haciéndole maquillaje al sistema, ahora estamos hablando de una reforma educacional de verdad. ¿Cuál es el problema? Creo que el fin al lucro, el fin al copago y el fin a la selección son cambios que son también culturales. O sea, la gente al final paga porque entiende que pagando un poco más recibe un poco más de educación o mejor calidad de la educación, sabiendo que hay estudios que dicen que no es cierto. Pero la gente entiende que eso es así. Y por ende creo que hay que acompañar sí o sí con fortalecer la educación pública. Y creo que es indispensable avanzar en desmunicipalización y en carrera docente. Son todos temas que hemos estado tocando. Y además creo que es importante este debate porque se ha transparentado también la derecha. O sea, la derecha ha salido a defender con todo el lucro. Y nunca antes, creo, se había dado un debate así. Porque además la voluntad política del gobierno, no me cabe ninguna duda, que es hacer una transformación profunda, por lo menos en el sistema educacional. Y eso creo que hacía falta en nuestro país, poder hablarlo por último, poder ver distintas visiones, que el tema educacional esté en el tapete, finalmente. Estoy tratando de mantener, entre comillas, mi cierta imparcialidad, pero igual tengo que hacer las preguntas no tan insidiosas como los Mochiati, pero un poco... ¿Es solo un tema de derecha, centro-izquierda, José Manuel? ¿O es también un tema de, yo creo, cierta batalla que eventualmente se ganó en Chile sobre lo que era la libertad de educación? El sentido común que se instaló, muy a mi pesar, acá hablo de mi juicio propio, digamos, en materia de educación. Porque lo cierto es que quizás quienes somos parte de la centroizquierda pensábamos que este debate estaba mucho más ganado al interior de la misma centroizquierda y no era tan sentido común dentro de los líderes de la centroizquierda, ¿o no? Yo creo que hay un clivaje en la discusión que se ha instalado que es súper nocivo. En esto quizás voy a hacer voy a contradecir a alguno, y por tu pregunta quizás también viene a ti, Pati. Creo que esto de conservadores liberales, bueno, de libertad de enseñanza, derecho a educación, es algo en la práctica bien ficticio, porque yo creo que mucha gente se esgrime en la libertad de enseñanza, sobre todo en la derecha, pero en otras partes también en mi partido o antiguamente la Concertación o gente de la nueva mayoría, para no avanzar en aspectos que tienen que ver con acabar con la segregación y promover la desigualdad. Entonces creo que entrar en ese debate que es tan bipolar, porque la realidad no es dual, la realidad no es binaria, la realidad es bien diversa, tiene distintas aristas y al final entrar en este debate, si estoy en una u otra posición, creo que es nocivo justamente para los arreglos que hay que hacer. Y también porque si esa fuese la discusión, pasaríamos de un momento en que despertamos y nos dimos cuenta que todo lo que habíamos hecho estaba malo y hoy día hay que empezar a hacerlo bueno. Entonces, creo que esto, y para que la gente lo entienda también, no es una realidad binaria. Y entendiendo eso, siento que hoy día el centro y el foco debe estar, nosotros lo dijimos a inicio de año, y me acuerdo con la Karina estábamos en reuniones con opiniones quizás diversas, pero estábamos en reuniones también en educación respecto a discutir cuál era lo énfasis o cuál era el cronograma de esta reforma. Yo estoy súper contento con lo que se ha avanzado y lo que se prevé que va a terminar el proyecto de reforma que llevamos hasta ahora.
pero muy preocupado también, y siempre lo he dicho, y yo creo que esto ojalá no se malinterprete nunca, pero muy preocupado también de la educación pública. Yo creo que el orden, lo decía Mario Weisblut a inicio de este año, y a mí me hace mucho sentido. En este caso particular, el orden de los factores pudiese en algún caso afectar el producto. O sea, nosotros probablemente, por el orden que estamos llevando en la discusión, podamos afectar la matrícula municipal. Farid, La matrícula de la educación ¿fue pública. un error no partir, retomando un poco lo que dice José Manuel o lo que señaló Mario? Obviamente es difícil ser capitán o general después de la guerra, pero ¿fue un error o existió un error de diseño, una falta de trabajo en el diseño para justamente fortalecer primero la educación pública, que ha sido como el gran debate, digamos, de esta idea de que el debate se concentró en torno a las consignas que se daban en la calle, que eran lógicas, porque eran los universitarios que estaban peleando por sus propios problemas en el fondo, pero se perdió el foco que era fortalecer la educación pública? Pero yo sinceramente creo que ese debate es irrelevante por la siguiente razón. La presidenta ya lo señaló en una entrevista. Hoy día, si bien no se está debatiendo el proyecto de fortalecimiento de la educación pública propiamente tal, sí se están tomando una serie de medidas que no requieren ley, que requieren actos administrativos para fortalecer la educación pública en los hechos. Y si tú te puedes hacer la pregunta al revés, o sea, partimos con el proyecto que termina con el lucro del copago de la selección, que después se modificó a proyecto por la inclusión, y el año siguiente o los años que vienen viene la educación pública y la gente dice, bueno, es que partimos al revés, entonces la gente nos desaprueba. Bueno, si hubiéramos partido con la educación pública y hubiéramos terminado con este proyecto, la desaprobación sería mayor al final del mandato, lo cual es peor. Entonces yo creo que un debate un poco relevante. Yo quisiera poner el hincapié en otra cosa. Yo creo que ha sido un año positivo porque se avanzó, se aprobó el proyecto de inclusión en la Cámara de Diputados, se aprobó la participación estudiantil en las universidades, que es una cosa muy relevante, hay que alegrarnos también de los logros que hemos tenido. Creo que la ciudadanía entiende que estas reformas son necesarias, la prueba más grande de eso fue el resultado de la elección. Creo que el problema es político. El problema es político dentro de la misma nueva mayoría. Yo creo que, primero, la nueva mayoría no es suficiente. Es la coalición más amplia en la historia de Chile, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, pero ha demostrado no ser suficiente. Y eso tiene que ver con los cambios epocales, con la política horizontal de la que hablaba en un principio. Por tanto, hay un desafío para los próximos años, desde mi humilde perspectiva, que es ampliar los límites de esta nueva mayoría, que se acerquen nuevos actores que están hoy día en una frontera limítrofe con la nueva mayoría, porque necesitamos tener más respaldo para esa reforma. Necesitamos comunicar a la ciudadanía con una plataforma mayor. Y yo creo que sí hay un clivaje entre liberales y conservadores también en la manera en cómo se entiende la política. Y creo que las directrices de la nueva mayoría siguen estando con una mirada bien conservadora y que es bien dañina para conectarnos con esta ciudadanía que sí entiende que es importante que el Estado termine de ser cómplice y financista de la segregación de nuestras niñas y niños. La figura más gráfica es el cónclave que realizó la nueva mayoría para definir la hoja de ruta del 2015. Hace pocas semanas, en ese cónclave estaban los presidentes de partido y los jefes de bancada. Básicamente las mismas personas que se reúnen todos los lunes, sumando a los jefes de bancada que se ven toda la semana en el Congreso. No estábamos las juventudes políticas, no estaban los secretarios generales de los partidos, no estaban los representantes del mundo social. A mí me gustaría que la nueva mayoría tuviera más cónclaves con la sociedad civil, más cónclaves con el movimiento social, que se juntara con esta ciudadanía de la cual criticamos, no entiende lo que estamos haciendo, más que cónclaves entre los mismos que se juntan todos los lunes. Y creo que esa mirada de ampliar los límites de nuestra coalición y de cambiar este eje conservador de cómo entendemos la política, de esta política entre cuatro paredes, de la cocina, y ojalá no se repita la cocina en la reforma educacional, nos va a hacer muy bien como coalición para volver a conectar con ese Chile profundo que sí quiere cambio, no me cabe ninguna duda, que sí quiere que se acabe el lucro, que se acabe el copago, que tengamos educación pública de verdad y de calidad, entre otras cosas. José Manuel, ¿querías agregar algo? Y le damos la palabra a Ricardo. Y con esto polemizar quizá un poco con Farid. Ojo, con este debate también es muy antiguo, incluso en la física uno lo puede ver más que en la política. La amplitud versus intensidad. Yo aquí no me compro que las cosas por más amplias son mejores o funcionan mucho mejor o es lo necesario hoy día, porque también eso implicaría una falta de autocrítica. Yo siento que esto no es una crítica al gobierno, pero es una crítica a todos quienes somos parte de la nueva mayoría, incluso nosotros las juventudes políticas. Cierto lo que decía al final Farid respecto al cónclave, pero yo también siento que en este análisis de que debemos ampliarnos más para seguir avanzando, yo creo que es positivo quizás ampliarse, pero no sé si esa es la razón o la necesidad de poder salir del embrollo que hoy día estamos, porque si hace un año ganamos por 62% con la presidenta y hoy día tenemos tan baja aprobación, bueno, algo nos pasó también, hemos cometido un error. Y dado que hemos cometido un error, yo también, que soy presidente de una juventud y quizás mi grado de impacto es pequeño, debo hacerme cargo también. Gracias. Vamos a responder, o sea, escuchar a Antonio, que nos llama de la reina, y ahí le damos la palabra a Ricardo. Antonio, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenas. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Mira, un poco depresivo con este país, un poco... Mira, es lo siguiente, se me deprima, no se me deprima. no podemos creer, esperar que los grandes dueños del país, que es un porcentaje muy poco, quiera cambiar grandes cosas para que los demás, los chicos, puedan progresar. Yo no lo puedo creer porque son los mismos senadores, diputados, los que van a hacer las leyes, ¿ya? Y lo otro es que en temas de educación el gran tema es la gran ausencia. Es la ausencia, no es la presencia, es la ausencia de todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Ricardo, para cerrar con el tema educación, ok, podemos decir si es que debió generarse un proyecto primero u otro, fortalecimiento de la educación pública o el lucro. Lo cierto es que también hay otra discusión que se ha generado que no tiene tanto que ver con si era importante o no la reforma en la educación, porque incluso si uno mira la CEP o la Academia, uno ve que en realidad la gente sigue considerando que la reforma en la educación es clave. Entonces, quizás hay un problema de conducción política, no tan asociado al ministro, sino realmente a lo que fue una estrategia de diseño más global. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, yo comparto gran parte de lo que se ha dicho en esta mesa y yo no creo que el problema haya sido que haya partido por estas 3 reformas, porque definitivamente había que cambiar las reglas para avanzar en reformas estructurales en materia de educación, y tal como decía Farid, definitivamente no podías avanzar en educación pública sino cambiar las reglas del mercado. Ahora, pero atendiendo a eso, también yo creo que no estaba en ningún manual o nadie pensó que la derecha y se iba a dar el escenario que se dio con los colegios subvencionados, donde llegaban amenazas directamente a los apoderados, donde se desinformaba de manera descarada respecto a cómo iba a ser el impacto de las reformas educacionales, y la incertidumbre que se instaló, que fue real, de parte de los apoderados que se veían, que le estaban diciendo que se iba a cerrar el establecimiento educacional, que iban a terminar pasando a colegio particular y por eso muchos que tenían subvención no iban a poder pagar el colegio si te iban a tener que mover, y por tanto, como en ese escenario todavía no tenías una oferta pública buena, un abanico reducido de oferta pública, los apoderados se veían en la inquietud de que, bueno, el gobierno, ¿qué respuesta nos da? Entonces yo creo que ese flanco se hubiese resuelto si es que efectivamente hubiésemos acompañado estas 3 reformas estructurales de un abanico de reformas que potenciara la educación pública, tal como lo planteaba Karina, que tenía que ver con un camino respecto a la desmunicipalización, que tenía que ver un camino respecto a cuánta inversión íbamos a tener en el resto de los establecimientos educacionales. Entonces yo creo que ahí es donde se abrió un flanco con enemigos que no eran enemigos de la reforma. Los apoderados, definitivamente, muchos marcharon por la educación pública de calidad y no están contra la reforma, pero sí están en la inquietud respecto a qué calidad de educación van a recibir sus hijos el próximo año o dónde van a estar sus hijos el próximo año. Y el mismo debate respecto a la libertad, y yo creo que ese es el centro del debate, en donde también se habló un flanco que yo creo que nosotros pensamos que lo teníamos ganado, que mientras la derecha se levanta hablando de la libertad, no es clara al decir que está levantando la libertad de emprendimiento, la libertad económica, el derecho económico de que cualquier actor pueda levantar un establecimiento educacional en el mundo público, versus los progresistas o los actores de centro izquierda en general, que hablamos de la libertad dentro del abanico real de posibilidades que tenga una persona, independientemente del ingreso económico que tenga esa familia. Y ese abanico de posibilidades lo da el sector público, lo da la educación pública. Y ahí es donde está la tensión, porque tienes un álama que se empeña en decir que está defendiendo la libertad de los apoderados, versus los progresistas que también le decimos al mismo apoderado que nosotros estamos defendiendo también su libertad. Por tanto, ahí es donde está un problema también que es de comunicación y que tiene que ver con que no hemos logrado transmitir qué es lo que está en juego detrás de esta reforma estructural, y también mostrar el camino completo. Yo creo que ahí es donde se falló. Yo creo que no hubo una falla respecto a cómo se pensaron las reformas estructurales, sino que fue un fallo comunicativo que no hemos logrado explicar bien, y digo explicado todo porque nosotros los progresistas abrazamos la causa de la reforma educacional. No hemos logrado explicar hacia dónde vamos, y yo creo que en la medida que la ciudadanía tenga claro el hacia dónde vamos, el impacto que va a tener en su familia, el impacto que va a tener para que su hijo tenga una movilidad social, porque cuando tú mejoras la educación genera movilidad social en la familia, tú vas a tener una ciudadanía que definitivamente se va a volcar en apoyo a los proyectos reformistas que está empujando este gobierno y cualquier otro gobierno que siga ese camino. Yo creo que ahí está el desafío, y ojalá que el próximo año empecemos con un mejor pie en las reformas estructurales. Gracias, Ricardo. El último tema que quisiera abordar es
haciendo un balance de lo que ha sido este año, es la nueva mayoría. Independiente de lo que pase de la contingencia de la reforma, lo cierto es que uno puede calificar este gobierno o esta coalición de un hito fundacional o transicional, porque finalmente tú hablabas, Farid, de un cambio de época. Yo estoy cierta que hoy día la gente está esperando algo distinto de la política. Entonces, eso no significa que la respuesta al frente sea automática, que se organice de manera automática, pero lo que sí es cierto es que detrás de la nueva mayoría está mucho más en juego que la reforma. Está también en juego ciertas composiciones políticas, articulaciones. Me gustaría saber ustedes, desde la perspectiva de presidentes de sus propias juventudes, cómo ven a esta nueva mayoría. Escuchaba por ahí hablar a José Manuel de Ambrolio. También te quiero preguntar sobre la pasada al Tribunal Supremo de la ADC a Mariana Elwin, porque me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que sea la juventud, el hito político, que sea la juventud, un partido que le pida a una figura emblemática de la ADC que se defina políticamente, lo cual no significa forzosamente decirle usted no forma parte de la centroizquierda de la nueva mayoría, pero sí defínase políticamente. ¿Cómo ven ustedes lo que ha sido la construcción de la nueva mayoría y también el tema de la Mariana Elwin por parte de la juventud? José Manuel. Yo primero yo siento que es normal que alguien que esté en el gobierno y sea autoridad del gobierno rehuya un poco a esta necesidad de querer responder cómo estamos. Y que toda la gente nos pregunta y que las encuestas demuestran una realidad que ya es inescapable. Lo entiendo. Pero quienes estamos tampoco es tan dramático. Yo encuentro que no, hay tensión, pero la pregunta no es tanto de si subieron o bajaron las encuestas respecto a Bachelet. Mi pregunta es, independiente del gobierno, ¿qué pasa en la construcción? Porque una cosa es el gobierno y otra cosa realmente los partidos que sean capaces de construir. Por eso a eso voy, mira. Mi preocupación, sí tiene que ver también con el tema de las encuestas, pero no es precisamente el apoyo a personalidades o a ministros, el apoyo a ciertas cosas que estamos haciendo. Esa es mi preocupación. Bueno, dado que eso pasa, yo creo que nosotros debemos ser autocríticos, quizás no en lo público, pero al menos tener una actitud de que nos permita entender que estamos en una posición que tenemos que mejorar. Y por otro lado, el acompañamiento que hacen los partidos o el trabajo que debiesen hacer, yo creo que ha quedado más que claro hace un tiempo que tiene que ser uno un poquito más activo y otro de alguna forma más colaborativa de todos los partidos. Y creo que ahí hay una pregunta que algunos la hacen y yo siempre distingo, que yo también lo he dicho en reuniones de las juventudes. O sea, yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es la nueva mayoría? No por el hecho de como lo hacen algunos, de querer acabar con la nueva mayoría, sino por la necesidad también de proyectarla. Yo creo que nosotros partimos en un momento en que la nueva mayoría se llamase como se llamase, era casi lógico que era una coalición que se iba a armar, producto de que también teníamos la posibilidad de ganar una elección y de liderar estas formaciones. Teníamos un liderazgo que era indiscutible. Entonces, dado que hoy día tenemos la necesidad, y sobre todo nosotros que somos jóvenes, de entender cómo vamos a servir a Chile en el futuro, tenemos que hacernos esta pregunta y ponernos a estudiar cómo hacerlo y ponernos a conversar. Y lo segundo que me tú preguntabas de fuerza pública, es efectivo que, mira, nosotros estuvimos harto tiempo en el partido hostigando, por así decirlo, para que se discutiera este tema. No se discutió y se llegó a esta instancia, pero al final lo que... ¿Es una victoria política de la juventud propiamente tal al interior? O sea, yo creo que ganamos el punto en la discusión. No sé si llamarlo victoria política, porque hay un tema que no es menor y que es lo que a mí me interesa que también se salvaguarde. O sea, yo no estoy por decirle a la gente que hoy día está militando en fuerza pública, váyanse. O sea, a mí lo que me interesa es que quede claro que independiente que eso no se llame partido, que sea un movimiento, o que incluso mañana dejase de existir fuerza pública y ellos siguiesen actuando coordinados de la forma que están actuando, sus acciones políticas son incompatibles con militares en la S. Entonces, dado que eso es así, hay que tomar una decisión. Y yo creo que eso ya quedó... O sea, y era más encima una cosa que se sentía en el ambiente dentro del partido. Y dado que se sentía, nosotros lo que hicimos es... Bueno, tratar de Gracias. Tenemos poquito tiempo, así que les doy un minuto, Karina. Mira, yo creo que, primero que todo, la nueva mayoría tiene que hacer todos los esfuerzos para mantenerse unida. O sea, yo creo que los esfuerzos políticos para mantener un proyecto político que sea perdurable en el tiempo. Yo creo que los proyectos que se están ofreciendo al país van a pasar un gobierno. Entonces, yo creo que hay que proyectarse a mantener uno o dos o tres o más gobiernos para hacer las transformaciones bien. O sea, a mí de verdad me da un poco de pudor cuando el presidente de la UDI dice, ¿sabéis qué? Nosotros vamos a ganar el gobierno, el parlamento y vamos a echar pie atrás.
Entonces, ¿de qué te sirve estarte peleando en una coalición política si lo importante acá es que las reformas perduren? Y la transformación a la educación no se va a ver el día de mañana, o sea, se va a ver en unos cuantos años más. Y para eso creo que tenemos que tener todos, porque todos aquí aportamos algo, cedemos algo para mantener un proyecto político común. Y creo que eso es lo que debe primar por sobre las cosas. Gracias, Karina. Ricardo. Sí, yo comparto plenamente lo que se ha hecho en esta mesa. Yo creo que el desafío justamente de la nueva mayoría es la proyección política que presenta futuro. Yo creo que ahí está la definición entre un proyecto político y un mero pacto electoral. Un pacto electoral es la definición solamente para ganar la elección, y un proyecto es la visualización de una sociedad diferente, de transformaciones políticos, sociales, culturales, que es un poco el esfuerzo que se estaba haciendo en este periodo de reforma. Uno celebra la convicción que uno ve en esta nueva mayoría, que es muy diferente a la que vimos en la concertación respecto, por ejemplo, a materia educacional, a nueva constitución, derechos reproductivos, etcétera, que son elementos que están en el ADN progresista y que nosotros también la defendemos como causa. Así que yo creo que el desafío para el próximo año definitivamente es que la ciudadanía se vuelque y siga sintiendo que las reformas van en la dirección correcta, y para el diálogo de la nueva mayoría es escucharse. Yo creo que el desafío de un proyecto tan amplio, con tantos actores, tiene que ver con encontrar mecanismos de resolución de conflictos. Hace mal hablar desde el Mercurio, desde la tercera, y no utilizar los espacios de resolución dentro del gobierno. Un minuto, ¿Verdad? Farid, Sí. para cerrar. Yo creo, primero, que hay que situarse en el espacio de realidad. Yo creo que es innegable que la vuelta de la presidenta Bachelet, que es un tremendo liderazgo en Chile, que va a pasar a la historia, nos aplicó un subsidio bien importante a todos los partidos de la nueva mayoría. Hoy día los partidos de la nueva mayoría estamos subsidiados por el liderazgo de la presidenta Bachelet, y es importante entenderlo porque para poder ejercer las acciones y el trabajo necesario para que en el día de mañana no dependamos de ese subsidio y podamos subsistir como coalición política. Creo que hay un problema, que es que hoy día la nueva mayoría es un acuerdo programático, como lo han definido sus líderes, y por tanto cuando tú tienes un acuerdo programático es absolutamente evidente que todas las semanas van a haber conflictos programáticos y va a haber un desarme dentro de la nueva mayoría. Entonces el paso es cómo avanzamos hacia ser una coalición, cómo nos convencemos de que somos una coalición, y para eso yo creo que es importante conversar con otras fuerzas que piensan similares a nosotros. Creo que también es importante armarnos cuál va a ser la orgánica de esta coalición, cómo van a ser las reuniones, cuál va a ser la vinculación con el mundo social, que es una cosa que se ha dejado de lado. Cuando esta coalición se reúne con los actores sociales que están liderando la agenda, que lideraron, que pusieron los temas del 2006 y el 2011, porque solamente de esa manera vamos a ser capaces de tener un proyecto político que no sea solamente para estos 4 años de gobierno. Y tenemos que ir pensando además el programa que viene, porque el programa que viene, que lo tenemos que presentar el 2016, no el 2017. A las elecciones municipales hay que competir con un nuevo programa. Ese va a ser el programa que tiene que ser el núcleo de la coalición que venga, que no sé si se va a llamar nueva mayoría o no, pero tiene que ser la coalición que sustente los cambios que Chile necesita. Muchas gracias, Farid Selame. Quiero agradecerles realmente, muy sinceramente, la presencia de todos ustedes, de la presidenta de la Juventud del Partido Socialista, Karina del Fino. José Manuel Ruiz, presidente de la Democracia Cristiana, Juventud Demócrata Cristiana, y Farid Selame, presidente del PPD, y Ricardo Godoy, vicepresidente del PRO. Gracias a los 4, porque yo sé que no siempre es fácil venir, entonces gracias por este ejercicio democrático. Fue un gusto tenerlos acá. Un gran saludo a Gracias todos. a ti. Quiero agradecer también a Aldo Miranda, nuestro productor, y por supuesto a Nicole Muslo, nuestra productora encargada de redes. Gracias a ustedes y a todos los que están aquí. Un abrazo y nos vemos el próximo martes, esta vez con Marco Enrique Ominami. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.